Buenas tardes. Nosotros vamos a hablar acerca del artículo de diabetes mellitus tipo 2. Los integrantes del equipo son Grecia Sevilla, María Aurora Palacios, Leonardo Hernández, María Lisset Pacheco, Alexis Hernández y Mariana Cuevas. Primero, es importante saber qué es la diabetes mellitus tipo 2. Esta se caracteriza por la desregulación del metabolismo de los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, y es el resultado de la alteración de la secreción de insulina, de la resistencia a la insulina o de una combinación de ambas. Existen tres tipos de diabetes: diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2 o diabetes gestacional. La diabetes mellitus tipo 2 es la más común. Su principal causa es la progresiva disminución de la secreción de insulina por parte de las células pancreáticas, generalmente sobre la base de una resistencia a la insulina preexistente en el músculo esquelético, el hígado y el tejido adiposo. La hiperglicemia quiere decir azúcar o glucosa alta en la sangre. Esta glucosa proviene de los alimentos que ingerimos. La insulina es una hormona que lleva la glucosa hasta las células para darles energía, pero cuando alguien tiene hiperglucemia, su cuerpo no produce una cantidad suficiente de insulina o no la puede usar en ese momento. La hiperglucemia va precedida por la prediabetes, que tiene una afección de alto riesgo a que los individuos desarrollen diabetes mellitus tipo 2. La prediabetes se caracteriza por niveles reducidos de glucosa en ayunas, tolerancia reducida a la glucosa o aumento de los niveles de hemoglobina glicosilada. Las personas con niveles reducidos de glucosa en ayunas se caracterizan por tener niveles de glucosa en plasma en ayunas más altos de lo normal, pero no cumplen los criterios para que tengan diabetes. La tolerancia reducida a la glucosa se caracteriza por la resistencia a la insulina en el músculo y el deterioro de la secreción de insulina tardía después de una comida. Mientras que las personas con niveles reducidos de glucosa en ayunas manifiestan resistencia a la insulina hepática y deterioro de la secreción de la insulina temprana. Los individuos con prediabetes tienen niveles de hemoglobina glicosilada de entre 5.7 y 6.4%. Muchos pacientes con diabetes mellitus tipo 2 son asintomáticos, pero otros pueden presentar hiperglicemia grave o incluso cetoacidosis diabética. Los individuos asintomáticos, es importante el momento y la frecuencia de las pruebas de prediabetes o diabetes mellitus tipo 2, ya que esto se basa en la presencia o ausencia de factores de riesgo. Es importante diagnosticar a los individuos de riesgo porque la prediabetes es común y aproximadamente el 30% de los individuos con diabetes mellitus tipo 2 no están diagnosticados. La prevención de la diabetes requiere la identificación de los individuos que tienen prediabetes y intervenir para que modifiquen su estilo de vida. Esto es pérdida de peso y hacer ejercicio. Mientras, también se pueden administrar medicamentos antidiabéticos o contra la obesidad. Es importante intervenir en el estilo de vida y esto ayuda mucho, pero aunque inicialmente es eficaz, se asocia con la recuperación de peso en la mayoría de los individuos. También cabe esperar que las personas con prediabetes que logran perder peso y mantener una buena actividad física se benefician de una disminución de la conversión a la diabetes, un mejor perfil de lípidos y una reducción del riesgo cardiovascular, incluido la reducción del riesgo a desarrollar hipertensión. La diabetes mellitus tipo 2 es un trastorno crónico complejo
que requiere una atención médica continua. El autocontrol del paciente para controlar los niveles anormales de glucosa y estrategias de reducción de riesgo para normalizar los niveles de glucosa en la sangre, los perfiles de lípidos y la presión arterial para prevenir o reducir al mínimo las complicaciones microvasculares agudas y a largo plazo, y las complicaciones macrovasculares como un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular. Bueno, la diabetes mellitus tipo 2 se ha convertido en un gran problema de salud pública mundial. En 2013 se estimaba que 382 millones de adultos de 20 a 70 años de edad de todo el mundo tendrían diabetes mellitus tipo 2 y que el 80% de los afectados serían de países de ingresos bajos y medios. Las zonas que se ven más afectadas por esta enfermedad son China e India, ya que la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 ha aumentado drásticamente a pesar de la relativamente baja prevalencia de la obesidad. Dado el mismo índice de masa corporal, los asiáticos tienden a tener un menor porcentaje de masa corporal, mayor obesidad abdominal y menos masa muscular, lo que podría explicar su mayor predisposición a la diabetes mellitus tipo 2. Además, una mala nutrición en el útero y en los primeros años de vida, unida a la sobrealimentación en etapas posteriores a la vida, puede acelerar la trayectoria a una epidemia de diabetes mellitus tipo 2, especialmente en las poblaciones que experimentan rápidas transiciones de materia de nutrición, que implican cambios en los ámbitos alimentarios y una reducción en la actividad física. La prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 es un poco mayor en hombres que en mujeres. Los componentes dietéticos particulares se asocian con un riesgo reducido de diabetes mellitus tipo 2, independientemente del peso corporal. Estos componentes incluyen una mayor ingesta de granos enteros, vegetales de hoja verde, nueces y café, una menor ingesta de granos refinados, carne roja y procesada, y bebidas endulzadas con azúcar y una ingesta moderada de alcohol. La inactividad física es un factor de riesgo conductual clave, y tanto la actividad aeróbica como el entrenamiento de resistencia son beneficiosos. Un comportamiento sedentario se asocia a un mayor riesgo. El sueño, tanto en duración corta, ya sea menor o igual a 5 horas por noche, o en duración larga, mayor o igual a 9 horas por noche, esto también involucra un mayor riesgo. El consumo de cigarrillos es un factor de riesgo significativo para el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. Esto es independientemente del peso corporal y otros factores de riesgo. También la genética desempeña un papel importante en el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. La actual epidemia de diabetes no puede explicarse por nuevas mutaciones genéticas, sino que se explica en gran medida por la gran epidemia de obesidad. La fisiopatología es el estudio de cómo aparecen y se desarrollan las enfermedades. Bueno, la diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad que involucra factores genéticos y ambientales. Los cambios fisiopatológicos se caracterizan por la disfunción de las células, la resistencia a la insulina y la inflamación crónica. Todo esto dificulta progresivamente el control de los niveles de glucosa en la sangre y lleva al desarrollo de complicaciones micro y macrovasculares. Con respecto a la hiperglucemia, existen al menos 8 anomalías fisiopatológicas que contribuyen a la alteración de la homeostasis de la glucosa y
A estos se les llama octeto ominoso. Como podemos observar aquí en la imagen, tenemos a los 8 factores y también tenemos 2 más. Estos 2 son la activación de las vías inflamatorias y deterioro de la vasodilatación mediana por la insulina, que contribuyen a una resistencia de la insulina muscular. Explicando el octeto, empezamos con la resistencia a la insulina en el músculo y el hígado y la deficiencia en la secreción de insulina por parte de las células beta pancreáticas son los defectos centrales de la diabetes mellitus tipo 2. La resistencia de las células beta al péptido similar al glucagón 1 contribuye al fallo progresivo en la función de las células beta, mientras que el aumento de los niveles de glucagón y la mayor sensibilidad hepática al glucagón contribuyen a la producción excesiva de glucosa por parte del hígado. La resistencia a la insulina en los adipocitos da lugar a una liposis acelerada y a un aumento en los niveles de ácidos grasos libres en el plasma, lo que agrava la resistencia a la insulina en el músculo y el hígado y contribuyen a la insuficiencia de las células beta. El aumento de la reabsorción renal de glucosa por el cotransportador de sodio glucosa 2 y el aumento del umbral de derrame de glucosa en la orina contribuyen al mantenimiento de la hiperglucemia. La resistencia a los efectos supresores del apetito de la insulina, la leptina, la amilina y el péptido YY, así como los bajos niveles de dopamina en el cerebro y el aumento de los niveles de serotonina en el cerebro, contribuyen al aumento de peso, lo que aumenta la resistencia subyacente. Como les mencionaba, a este octeto se le añade la resistencia a la insulina vascular y la inflamación, haciendo que el octeto se vuelva 10. El riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 es más alto cuando la madre tiene la enfermedad que cuando el padre la tiene. El riesgo de desarrollar esta enfermedad también aumenta cuando tenemos un índice de masa corporal mayor o igual a 30 o una concentración de glucosa en ayunas mayor a 5.5 milimol. La identificación de los genes responsables de las enfermedades poligénicas complejas como la diabetes mellitus tipo 2 ha sido un gran desafío. Se produjo un avance en 2007 con los estudios de asociación del genoma completo que reportan variantes genéticas comunes asociadas a esta enfermedad. Estos estudios han aumentado esta lista a más de 100 variantes comunes asociadas con diabetes mellitus tipo 2. La mayoría de las variantes están en los intrones y es más correcto hablar de loci genéticos que de genes. Esto es la posición de un gen. En consecuencia, es difícil definir los mecanismos por los cuales estos loci aumentan el riesgo de diabetes mellitus tipo 2. Cabe destacar que las variantes genéticas solo tienen efectos modestos, ya que aumentan el riesgo en un 10 o 20%, por lo que se han mantenido durante cientos de generaciones. La mayoría de las personas no diabéticas son portadoras de variantes de riesgo para diabetes mellitus tipo 2 y la frecuencia media de un alelo de riesgo asociado a esta enfermedad es del 54%. Un riesgo prospectivo de aproximadamente 2.700 individuos
150 de los cuales desarrollaron la enfermedad durante 8 años de seguimiento, probó el efecto de un alto riesgo genético y un bajo riesgo genético de diabetes mellitus tipo 2 y mostró que todos los individuos se volvieron más obesos y por lo tanto resistentes a insulina, independientemente del riesgo genético alto o bajo. Sin embargo, más personas de alto riesgo no pudieron aumentar su secreción de insulina para manifestar las exigencias impuestas por la resistencia a la insulina y desarrollaron diabetes mellitus tipo 2. Ahora voy a hablar respecto a la relación de las células beta dentro de la diabetes tipo 2. Existen unas células en el páncreas que se denominan células beta, como ya mencioné, que son las que secretan la hormona insulina encargada de mantener los niveles de la glucosa en la sangre. Oye, Liz, es la pasada. Ajá. Lo voy a empezar. O sea, ahí déjalo ya en la grabación y la cortamos. Ok. Ahora voy a hablar respecto a las células beta en la diabetes tipo 2. Existen unas células en el páncreas que se denominan células beta, como ya mencioné, que son las que secretan la hormona insulina encargada de mantener los niveles de glucosa en la sangre. La resistencia a la insulina es la normalidad más temprana que puede detectarse en individuos que presentan más susceptibilidad a desarrollar diabetes tipo 2. Sin embargo, la forma más avanzada de diabetes tipo 2 no ocurre a menos que las células beta sean incapaces de secretar suficientes cantidades de insulina para compensar la resistencia a la misma. Hay múltiples factores que contribuyen al fallo en las células beta, que se pueden ver en el esquema, incluyendo factores como el envejecimiento, las anormalidades genéticas, la resistencia o deficiencia a hormonas incretinas, que pueden ser el péptido 1 similar al glucagón o el polipéptido gastroinhibitorio, la lipotoxicidad, que es la acumulación ectópica de lípidos en órganos periféricos no adiposos, que vienen siendo el hígado, músculo esquelético, corazón, páncreas e inclusive el cerebro. También otros factores pueden ser la glucotoxicidad, que son efectos adversos que produce la hiperglicemia crónica sobre las estructuras celulares y sus funciones. Otro factor también es la resistencia a la insulina, que resulta en el estrés de las mismas células beta, la hipersecreción de los polipéptidos amiloides de los islotes y la activación de las vías inflamatorias. La siguiente, por favor. Muy bien, entonces ahora vamos a mencionar la fisiología de las células beta. En los islotes humanos, las células betas constituyen aproximadamente el 60% de las células, como se puede ver en el esquema, y están mezcladas con células alfa productoras de glucagón, que abarcan un 30%, células delta productoras de somatostanina, que abarcan un 10%, y las células pancreáticas productoras de polipéptidos, que es un 1%. Estas cantidades son aproximadas. Dentro de los islotes, las células beta forman subgrupos diversos que muestran conectividad funcional a través de las gap junctions. Cada islote contiene entre 100 y 500 microunidades de insulina. Para que todo el páncreas endocrino contenga lo suficiente para 10 días de suplementos para lo que es un adulto saludable. Las células beta se comunican con otras células endocrinas de los islotes a través de proteínas de conexina y otros complejos de adhesión célula a célula. Además, las células endocrinas pueden influenciar unas a las otras mediante hormonas que se encuentran en el torrente sanguíneo. Y finalmente, productos de las células endocrinas hormonales, como es el ATP o el zinc y los neurotransmisores, influencian la función y cómo se desempeñan las células beta. La siguiente, por favor. Las células betas en el diabetes tipo 2. Se ha visto que en especímenes post-mortem de pacientes que padecieron diabetes tipo 2, la masa de las células beta se ve reducido en un 30 al 40% comparado con otros especímenes de individuos que no padecen diabetes. Sin embargo, las medidas morfométricas se superponen ampliamente entre los individuos con y sin diabetes tipo 2, y la cantidad de células betas que se cuantifican basadas en la inmunotinción de la insulina pueden provocar una
subestimación debido al fenómeno de desgranulación de las células beta. La pérdida de células beta en la diabetes tipo 2 se cree que ocurre mediante la apoptosis o la autofagia desregulada. La proliferación de estas no parece diferirse entre islotes de no diabéticos y diabéticos. También es incierto si la neogénesis se ve dañada en casos de diabetes tipo 2. Desórdenes vasculares y disposición de amiloides contribuyen a alterar la citoarquitectura de los islotes en casos de diabetes tipo 2, especialmente en pacientes con enfermedades que son crónicas o que ya datan de varios años de antigüedad. El impacto cuantitativo funcional de los cambios estructurales de los islotes humanos de diabetes tipo 2 sigue siendo bastante incompleto. También podemos mencionar que la resistencia a la insulina retroalimenta las células beta al elevar su punto SCT. Este punto es el punto donde más insulina es secretada a cualquier nivel del serum de glucosa. Esta adaptación clínica es medida por pequeños incrementos en los niveles de glucosa que se encuentran circulando, como lo que ocurre en individuos con obesidad y tolerancia a la glucosa, así como por otros factores como los niveles elevados de ácidos grasos libres. Además, la resistencia a la insulina promueve una predominancia relativa de las células alfa sobre las células beta, probablemente por la apoptosis selectiva de las células beta, así como a través de un proceso de diferenciación y posteriormente la rediferenciación y a una pérdida progresiva de lo que es la masa de las mismas células. Los islotes aislados de pacientes con diabetes tipo 2 muestran liberación reducida de insulina en respuesta a la glucosa y a los altos límites de iniciación de secreción de insulina comparado con los islotes aislados de controles saludables. Cambios similares en la secreción de insulina pueden ser inducidos en los islotes aislados de individuos no diabéticos y al exponerse a concentraciones elevadas de ácidos grasos libres o glucosa o en vivo. La siguiente, por favor. La secreción de insulina. Las células beta integran estímulos de sustratos como lo pueden ser la glucosa, los ácidos grasos libres, la arginina, la fructosa o ciertos aminoácidos. Y estas también hormonas y terminaciones nerviosas para ajustar la liberación de insulina en respuesta a los cambios de demanda. ¿Qué son estos cambios de demanda? Puede ser cuando el individuo se somete a actividad física, ejercicio o a una situación de estrés. Esto se da en una base minuto a minuto para poder mantener los niveles normales de glucosa en la sangre, y diferenciaciones interindividuales también pueden afectar este mismo ajuste. Por ejemplo, un adulto que es delgado y sensible a la insulina probablemente necesitaría una cantidad de 0.5 unidades de insulina, que es una muy pequeña unidad, para deshacerse de una carga oral de 75 gramos de glucosa en 2 horas, mientras que su contraparte, una persona obesa, que es resistente a la insulina y también es intolerante a la glucosa, requeriría de aproximadamente 45 unidades de glucosa para realizar exactamente la misma función. Esta diferencia supone 90 veces en escala más grande de forma interindividual. Resultados de estas pruebas in vivo en humanos usando glucosa intravenosa y oral, arginina o drogas antidiabéticas o comidas mixtas han demostrado funciones alteradas de las células betas en etapas avanzadas de diabetes tipo 2. Sin embargo, cuantificaciones de disfunción de las células betas in vivo requieren alguna forma de modelado. La secreción absoluta de insulina en respuesta a lo que se le llama un oral glucose challenge puede ser normal o inclusive aumentar en la diabetes tipo 2, que son estas figuras que tenemos aquí en la pantalla. En la primera imagen puede verse una respuesta característica de secreción de insulina a la glucosa oral en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y con índices de masa corporal que coinciden con individuos no diabéticos. Se pueden notar las altas secreciones en ayunas, la respuesta secretoria inicial que se ve en despunte y la posterior fase donde se ve que comienzan a alcanzarse debido a una glicemia alta. Esto es excepto en el caso de que la enfermedad sea crónica y que su control haya sido de manera incorrecta, en donde la secreción absoluta de la insulina pues resulta reducida.
Sin embargo, cuando las cifras de la secreción de insulina se concentran en contra de las concentraciones de glucosa plasmática concomitante, los pacientes con diabetes tipo 2 secretan cantidades considerablemente menores de insulina comparados con los controles de no diabéticos, como se puede ver en la figura B. Esta disminución en la detención de glucosa en células beta ocurre junto con una extensión continua de la normalglicemia hasta la pasando por la prediabetes hasta la diabetes descompensada en niños y adultos, siendo este un potente predictor de la progresión hasta la diabetes independiente de la resistencia a insulina y de los fenotipos predictores que ya se conocen y que se consideran clásicos. La secreción absoluta de insulina es un antecedente positivo de la tolerancia a la glucosa que se ve deteriorándose. Además, la cantidad de células beta al responder en la tasa de incremento de las concentraciones de glucosa en el plasma, que normalmente es muy sensible, está alterado en individuos que padecen diabetes tipo 2. La hiperglucemia como antecedente y altos niveles de hormonas incretinas como es la GLP-1 y la GIP potencializan la liberación de insulina y potenciada por estímulos de glucosa en individuos saludables. En pacientes con diabetes tipo 2, la potenciación mediada por glucosa de la insulina liberada se ve en aumento comparada con individuos que sostienen una tolerancia a la glucosa de manera normal. Sin embargo, la potenciación de incretina se ve severamente comprometida. Este efecto no se revierte al reducir las concentraciones de glucosa plasmática. Entonces, cuando existe una intervención, resulta en una reducción de la glucosa plasmática y en sus concentraciones. La tasa de secreción de insulina y el total de producción de insulina respecto a la glucosa se ven reducidos comparados con las condiciones que no presentan amenaza. Pero la sensibilidad de la glucosa de las células betas se ve beneficiada. Por ejemplo, en una cirugía bariátrica exitosa, ¿qué quiere decir bariátrica? Que es una cirugía que se realizó con la intención de combatir ciertos aspectos de la obesidad, se dirige a una recuperación parcial de las funciones de las células beta. Esto indica que es poco probable que un déficit en la cantidad de las células beta sea la causa de la diabetes. E inclusive, con diabetes avanzado, muchas células beta se encuentran vivas, pero aturdidas o tratando de esconderse, lo cual las hace susceptibles a ser revitalizadas por la intervención. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Ok, entonces, esta es una representación esquemática de la relación entre las células beta, de su masa y su función. En individuos que no son diabéticos, la masa de las células beta se va a expandir en alguna proporción dependiendo del nivel de exceso de peso. Pero la función de las células beta es comparable con los individuos que tienen un índice de masa corporal normal. Dentro de esta investigación, la información preliminar muestra que la pérdida de peso puede causar una reducción en la masa de las células beta y en su función en individuos no diabéticos. El promedio de las células beta en cuanto a masa se ve reducida en el diabetes tipo 2, independientemente de si la persona es obesa. También la función de las células beta, sin embargo, se ve dañada en este caso. Una intervención como una pérdida de peso, como ya mencioné, que vendría siendo en este caso una cirugía bariátrica, puede mejorar la función de las células beta sin cambiar su masa. La siguiente, por favor. Entonces, la resistencia a la insulina. La inactividad física y la obesidad provocan resistencia a la insulina, donde también pueden trabajar en conjunto con una predisposición genética, lo que provoca que se dé estrés en las células beta, haciendo que se dé un fallo en sus funciones y un declive progresivo en la secreción de insulina.
La resistencia a la insulina precede el diabetes tipo 2 por mucho tiempo. No solo está presente en el músculo y en el hígado como se creía con anterioridad, siendo estos dos tejidos responsables de la eliminación de glucosa después de la ingesta de carbohidratos, sino también que puede haber en el tejido adiposo, en el riñón, en el tracto gastrointestinal, el tejido de la vasculatura, el cerebro y en las células betas pancreáticas. En el músculo, múltiples anormalidades pueden contribuir a la resistencia de insulina, incluidos efectos en su señalización, transporte de la glucosa, la fosforilación de la glucosa, la síntesis del glucógeno, la actividad del complejo piruvato, la deshidrogenasa y actividad mitocondrial oxidativa. En el hígado, la resistencia a la insulina junto con la deficiencia de esta, la sensibilidad al glucagón aumentada y el aumento de distribución de sustratos, como es los ácidos grasos, el lactato, el glicerol y los aminoácidos, conducen a un aumento en la gluconeogénesis, la cual es responsable por el incremento de la tasa basal de la producción de la glucosa y la hiperglicemia en ayuno. También la resistencia a la insulina en el riñón y en un aumento en la gluconeogénesis renal contribuyen a lo mismo. El deterioro de la supresión de la producción de glucosa hepática, la distribución de la absorción de la glucosa, la resistencia a la insulina muscular, la reducción de la absorción de la glucosa no mediada por insulina y la reabsorción renal excesiva de glucosa contribuyen profundamente a la hiperglucemia postprandial en casos de diabetes tipo 2. Adicional a todo esto, la resistencia a la insulina en el endotelio vascular altera los efectos vasodilatadores de la insulina, lo que reduce no solo su propia distribución, sino también la de la glucosa hacia el que va a su destino. La que sigue, por favor. Ok, aquí se presenta un esquema sobre el mecanismo molecular que va a ser explicado más a detalle adelante en la presentación. Entonces, los mecanismos moleculares de la resistencia a la insulina. La unión de la insulina a sus receptores activan las tirosinas quinasas receptoras y la fosforilación de una familia de sustratos del receptor de insulina, que con sus siglas en inglés se conocen como IRS. Ajá. Estas proteínas IRS fosforilasa se unen para activar las señales intracelulares moleculares, siendo la más importante el fosfadipilinositol 3 quinasa, también dicho P13K o PI3K, que promueve la translocación del transportador de glucosa tipo 4 hacia la membrana del plasma. Esto resulta en la captación de glucosa en el músculo esquelético y fosforoliza, y desactiva el factor de transmisión que es llamado Forehead Box Protein O1, que viene siendo FOXO1, esto alterando la transcripción de los genes. La insulina también estimula la vía de la proteína quinasa activada por mitógenos RAS. A su vez, la resistencia a la insulina en la obesidad y en la diabetes tipo 2 ha sido ligada principalmente a la vía del P13K. La resistencia a la insulina normalmente se asocia con un aumento de la fosforilación de la serina de las proteínas IRS, que inhiben a la fosforilación de tirosina, lo que conduce a la resistencia de insulina. En algunos casos, la fosforilación de serina también aumenta la degradación de IRS, y esto contribuye a la resistencia de insulina. Las causas de este aumento en la fosforilación de serina son multifactoriales, incluyendo acumulación de lípidos ectópicos, disfunción mitocondrial, inflamación y estrés del retículo endoplásmico, que es lo que va a ser explicado a continuación. Retomando lo que dijo mi compañera Aurora, sabemos que condiciones como la presencia de lípidos ectópicos, las proteínas quinasa C, la disfunción mitocondrial, inflamación y el estrés del retículo endoplásmico promueven la resistencia a la insulina, que es característica de la patología de la que hemos estado hablando. En cuestión a la acumulación de lípidos ectópicos en los músculos y en el hígado, esto induce la resistencia a la insulina mediante el incremento de los niveles de diacilglicerol tisular, por sus siglas DAG. Esto conlleva la activación de miembros de una clase de proteínas quinasa C, que es PKC, que fosforilan los residuos de serina en las proteínas IRS, que son los receptores de insulina en la membrana, para inhibir su señalización.
Los niveles de estas familias en los músculos y en el hígado son aumentados en obesidad y en condiciones como la diabetes en este caso. Además, se ha encontrado evidencia de que dependiendo del tamaño de las cadenas de ácidos grasos y los sitios de compartimentación pueden tener efecto en mayor o en menor forma respectivamente. En la siguiente, por favor. En cuanto a la disfunción mitocondrial, esta puede ser observada en el hígado, en el músculo, en el tejido adiposo e incluso en el cerebro. La causa es tanto a la disminución en la densidad mitocondrial o a cierto daño que pueda presentarse en estos organelos, como por ejemplo, una disfunción mitocondrial en el tejido adiposo se traduce en una disminución o en una dificultad para secretar adiponectina. Pero pues tenemos que saber qué es la adipodectina. Esta es una hormona que se secreta en los adipocitos y lo que hace es regular el metabolismo energético de todo el organismo. Esto por medio de la oxidación de los ácidos grasos, ya que la estimula, reduce también los triglicéridos plasmáticos y además mejora el metabolismo de la glucosa. Esto último gracias a que aumenta la sensibilidad a la insulina. Al ser tan importante en la utilización de grasas almacenadas, una secreción menor de esta hormona trae consigo obesidad, la cual es un factor desencadenante para el desarrollo de diabetes. Pero en caso contrario, si nosotros tuviéramos una mayor secreción de adiponectina, esto se asociaría con una reducción del síndrome metabólico, pero por desgracia, pues este no es el caso. En el esquema podemos apreciar los efectos que tiene esta hormona dependiendo de sus niveles. Es importante tener en cuenta que se produce una mayor secreción de adiponectina en la mujer a comparación del hombre. Esto, pues los niveles bajos van a llevar a la obesidad, a que desencadene diabetes en algún caso, a la inflamación, que es otro factor que puede influir en esta resistencia a la insulina, a la lipodistrofia, que es la pérdida excesiva de tejido adiposo, o incluso a alguna enfermedad cardiovascular. En cambio, los niveles elevados de adiponectina pues nos mantendrán en un peso normal. Funge también como antagonistas para los receptores activados de peroxisomas que permiten la beta-oxidación. Produce una mayor sensibilidad a la insulina y mantiene un nivel elevado en HDL. En la siguiente diapositiva podemos ver que en otros tejidos la disminución en la oxidación de lípidos de la que les hablé anteriormente también promueve la generación de especies reactivas de oxígeno, estrés oxidativo y diversos daños a nivel mitocondrial y celular. Estos daños dan en la mayoría de los casos lugar a casos de mitofagia, que es la eliminación de las mitocondrias dañadas, y si ocurre este fenómeno podría reducirse el número de mitocondrias y pues eso nos llevaría a una disminución en la oxidación de sustratos, provocando que los lípidos se almacenen. Otro efecto que puede ocurrir ante estos niveles de estrés demasiado elevados es la apoptosis. Las especies reactivas de oxígeno también causan la activación de sinasas de serina-trenina y así alterar su asociación a otras proteínas, bloquear sitios de fosforilación de tirosinas, disminuir su activación, o incluso provocar que se degraden. Esto va a provocar también la resistencia. En la siguiente diapositiva, hablando de la inflamación, pues estaba muy ligada con la obesidad y resulta ser un contribuyente importante a la resistencia de la insulina también, ya que en el tejido adiposo, hígados y sueros de pacientes resistentes a la insulina se van a observar niveles mucho mayores de citocinas proinflamatorias, como la interleucina 6 o la proteína TNF, que es la factor de necrosis tumoral. También observaremos un mayor número de macrófagos proinflamatorios, M1, que son los clásicos, de linfocitos TH1 y TH17 y de algunas más células inflamatorias, las cuales van a activar macrófagos para que estos destruyan bacterias intracelulares y que se lleve a cabo la producción de TNF y otras citocinas y quimiosinas. Todas las anteriores van a inducir la resistencia mediante la activación de quinasas posteriores, incluidas la IKK-beta, la aminoterminal, que es conocida como MAPK8, la P38-MAPK, que es una proteína quinasa activada por mitógenos.
Estas quinasas pueden contribuir a la fosforilación de residuos de serina en las proteínas receptoras de insulina en la membrana. Además de que también van a estimular la producción de supresores de la señalización de citocinas, que en sus siglas son SOCS, que van a bloquear a su vez también la acción de las proteínas IRS. Además, es importante saber que la infiltración de estos macrófagos en el caso del tejido adiposo puede estimular la lipólisis y los niveles elevados de interleucina 6 pueden estimular la gluconeogénesis hepática y de esta forma causar la resistencia a la insulina hepática. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre el retículo endoplásmico. Este es muy importante para el almacenamiento de calcio intracelular, el ensamblaje y el plegamiento de proteínas y otras modificaciones posttraduccionales. Pero en condiciones de estrés celular se van a generar alteraciones en la función y pues no se van a llevar a cabo correctamente. Como respuesta ante esto, específicamente al mal plegamiento de las proteínas, se activa en el mismo organelo un mecanismo conocido como respuesta a las proteínas mal plegadas, o en sus siglas en inglés, UPR, que va a permitir pues que estas funciones se restablezcan de una manera adecuada. La UPR incluye la activación de 3 cinasas sensoras de estrés. La PERK, que se activa por el ARN de doble cadena, la cual siguiendo una cascada va a activar a las cinasas de serina. Así se va a provocar la fosforilación de las proteínas IRS, lo que como ya vimos, pues va a inducir a la resistencia. La segunda es la cinasa endorribonucleasa 1, por sus siglas IRE1, que cuando interactúa con el receptor del TNF-alfa, que es una proteína factor de necrosis tumoral, va a llevar a la fosforilación también de este mismo receptor de insulina. Y la última es el factor activador de transcripción 6, sus siglas ATF6, que desencadena una expresión de citocinas inflamatorias. En la siguiente diapositiva nos va a servir para esquematizar cómo todo lo anterior funge a favor de la resistencia. En la parte izquierda podemos ver un adipocito normal que va a presentar pues, cierta cantidad de adiponectina, cierta resistencia, presencia de interleucina 6 y factor de necrosis tumoral. Pero vamos a observar también que un adipocito de mayor tamaño va a presentar una mayor retención de grasa, un mayor nivel en todos esos factores, a excepción de la adiponectina, la cual va a disminuir, y en el caso preciso del TNF o de la interleucina 6, pues va a ser mayor por la causa de los macrófagos. Se presenta también, bueno, se puede observar el incremento de ácidos grasos libres, el estrés del retículo endoplásmico y el mecanismo de UPR como respuesta. Todas esas condiciones nos van a llevar al mismo efecto, a que se produzca respuesta en las cinasas IKK-beta, CJUN N-terminal, que es la JNK, y la proteína quinasa C, que es PKC, para fosforilar las proteínas receptoras de insulina en la membrana, y además también en el núcleo se puede observar que hay una generación de SOCS, que son los supresores de señalización de citocinas para contribuir con el mismo efecto. Y pues estos serían los mecanismos o los factores que pueden contribuir. Las complicaciones diabéticas se pueden dividir en macro y en microvasculares, aunque las macro y microvasculares están hasta cierto punto interrelacionadas. Lo que tienen en común son las especies reactivas de oxígeno y es lo característico de las macro. Como ya dije, las especies reactivas de oxígeno perjudican la angiogénesis, por lo que no se pueden formar de nuevo vasos. Estas ROS también activan procesos proinflamatorios que causan cambios epigenéticos. Estos cambios después resultan en una expresión proinflamatoria de genes normalizado. Estos procesos contribuyen a complicaciones tanto en micro como macrovasculares, como ya lo dije. Las microvasculares se relacionan principalmente con la severidad y duración de la hiperglucemia, y los factores genéticos pueden determinar la susceptibilidad de cada una. La hiperglucemia activa 6 vías que crean complicaciones de salud. El primero es el flujo mejorado de la vía del poliol, que está en la parte inferior izquierda, lo cual significa que cuando la glucosa se convierte en sorbitol, ayuda por la enzima alosa reductasa, convierte el NAD en el pH oxidado.
La siguiente ruta es el aumento de formación de productos finales de glucación o glicación avanzada o AGEs. Estos se producen por la reacción de Maillard, que ocurre cuando azúcares reductores reaccionan de una manera no enzimática con grupos amino, principalmente pertenecientes a proteínas, también pueden ser con lípidos y ácidos nucleicos. Y pues como ya dije, forman AGEs. Si se forman más AGEs, no tiene que haber más receptores de AGEs y son llamados RAGE, que son los que están en la parte inferior izquierda. La siguiente es la activación de sus formas de PKC, que son, las PKC contienen un dominio catalítico altamente conservado y un dominio regulador que mantiene a la enzima de forma inactiva, por lo cual las reacciones no se llevan a cabo de manera idónea. La siguiente es la intensificación del flujo de exosamina. Como pueden ver, la exosamina es esa forma, es un aminoazúcar que, pues como dice su nombre, es un azúcar exosa con un grupo amino, y a mayor exosa que se vierte en las proteínas, se reduce la capacidad de las proteínas de capturar la glucosa en sangre, y pues de esta manera se da más idóneamente la diabetes. Y por último, el aumento del arroz, como ya lo dije anteriormente con las microvasculares, las macrovasculares, que llevan al cuerpo a un estado tóxico. Otras complicaciones son el infarto al miocardio, retinopatía diabética, daño permanente del riñón, enfermedad vascular periférica, accidente cerebrovascular, enfermedad cardiovascular arteriosclerótica acelerada, y la más importante o que resalta es la hipertensión, ya que es de 2 a 3 veces más común en personas con diabetes tipo 2. Eso también aumenta el riesgo de complicaciones macro y microvasculares y aumenta el riesgo de muerte prematura. Existen muchos factores que contribuyen a que la hipertensión sea más común en las personas con diabetes tipo 2. Entre ellas son la diferencia de presión sanguínea por ritmos circadianos, la autorregulación del flujo sanguíneo deteriorado, la rigidez en arterias grandes, etc. El diagnóstico para la diabetes tipo 2 tradicionalmente se asocia con niveles de glucosa en sangre, pero recientemente se ha tomado en cuenta los niveles de hemoglobina glicosilada, que es la HbA1c, la cual mide la glucemia a largo plazo. La desventaja es que si usamos la hemoglobina glucosilada, es que la hemólisis puede ser un factor que lo cambie, es el factor principal que puede alterar esta medida, pero también existen otros: la edad, las razas no blancas, la ingesta de alcohol, ingesta de grasas en altas concentraciones, fumar o deficiencia de hierro que sea independiente de la hiperglucemia. Y como se puede ver en la tabla, las bases del diagnóstico, como ya dije, es la hemoglobina, la cantidad de hemoglobina, el glucosa en la plasma, el glucosa en plasma durante el ayuno y el glucosa en plasma después de 2 horas de su suministro. Y pues debido a que tiene múltiples factores, a veces su diagnóstico puede ser complicado. Su proyección, la US Preventive Service Task Force, o esas siglas, recomienda que se examinen en ámbitos primarios a personas mayores de 45 años con sobrepeso, obesidad, y las personas que también tienen parientes con diabetes. Así, con esto se busca cubrir a las personas de alto riesgo y tener una detección primaria importante o mejor. Hay diversos factores que limitan la efectividad de los estudios, por lo que algunos laboratorios buscan medir aleatoriamente estos indicadores que ya mencioné anteriormente, pero usan exámenes poco convencionales, aunque no se usan ampliamente. También existen personas que usan exámenes diferentes. Los ensayos aleatorios clínicos y las pruebas de glucosa después de 2 horas de su consumo son los más efectivos para la prevención de complicaciones futuras. Y pues esto se usa este diagnóstico o prevención para las complicaciones se usa en personas que ya tienen diabetes, pero los estudios de glucosa en ayuno y la hemoglobina glucosilada son más enfocados para diagnosticar a personas con prediabetes para que pues no desarrollen diabetes. En 2010, la proyección mundial de los casos de prediabetes para 2025, o sea, en 2010 dijeron que en 2025 iba a haber 438 millones de adultos con diabetes. A 5 años de esta fecha, o sea, en 2020, esta proyección ha sido superada en 25 millones. Y la Federación Internacional de Diabetes estima que 578 millones de adultos vivirán con diabetes en 2030, y ese número va a alcanzar los 700 millones en 2045.
La prevención está enfocada principalmente a los cambios de estilo de vida y la medicación preventiva que retrasa o previene el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2 en individuos pues, de alto riesgo. Esos cambios mejoran la calidad de vida del individuo y no afecta la edad, el costo, el género ni el grado de obesidad. O sea, es lo más idóneo que se hagan cambios en el estilo de vida. La otra ventaja es que pues, estos cambios persisten en el tiempo, que a pesar de que siga pasando el tiempo deberían de persistir, y se busca que se implemente como cuidado primario para prevenir la diabetes. Las intervenciones farmacológicas son las menos usadas, ya que la FDA de Estados Unidos aún no aprueba ningún diabeto para el tratamiento de la diabetes. Y como pueden ver en la tabla, el cambio de estilo de vida puede reducir el riesgo desde el 29 hasta el 58%. Y los fármacos que suelen ser más efectivos para prevenir el desarrollo de diabetes pues son la metformina, que es de las más usadas, el pioglitazón y el rioglitazón. Existe un ABCDE para el manejo de la diabetes, que son actividad física regular, baja presión arterial, colesterol bajo, dieta adecuada, exámenes periódicos. El manejo de esta enfermedad se ha complicado debido a las múltiples alteraciones patofisiológicas de la misma. Y las prevenciones para complicaciones también se pueden ver divididas según su tipo. Las microvasculares se concentran en el control glucémico y las macrovasculares se enfocan en corregir factores de riesgo cardiovasculares drásticos, incluyendo la resistencia a la insulina. Idealmente, el cambio de vida provoca que la hemoglobina glicosilada, que es la que mide la glucosa por más tiempo, se reduzca a niveles normales sin causar efectos secundarios. Los pacientes que tienen la hemoglobina glucosilada menor al 6.5% no desarrollan retinopatía, que es una complicación sanguínea de los vasos de la retina que puede causar la ceguera en un grado importante. La obesidad y el sedentarismo son estados resistentes a insulina asociados con la hipotoxicidad. Por lo tanto, si te mueves mucho y haces ejercicio, tú vas a ser vas a tener más salud y tus células van a trabajar de mejor manera. Tiene también desventajas la pérdida de peso. Una de ellas es que la mayoría de los pacientes vuelven a ganar el peso que perdieron alrededor de 1 o 2 años después. Y la siguiente desventaja, que es pues también importante, es que el 50% de los pacientes que ya tuvieron una pérdida de peso exitosa, que ya tenían prediabetes diagnosticada, siguen desarrollando diabetes. Y pues lo importante aquí es que la movilización de grasas del hígado, del músculo y las células beta aumenta la sensibilidad a insulina de estos órganos y aumenta la función de las células beta del hígado. Bueno, ahora yo les hablaré acerca de lo que es la medicación antidiabética. Como aquí lo explico, los objetivos son variados. Como sabemos, la diabetes es un padecimiento que puede llegar a afectar no solamente físicamente a una persona, sino también psicológicamente. Esto obviamente conlleva a una degradación de su calidad de vida. Ahora, ¿cómo es que podemos controlar y mejorar la calidad de vida de una persona diabética? Pues esto se puede llevar a cabo a través de revertir o controlar los efectos patológicos que puede llegar a tener esta enfermedad. Como aquí lo menciono, controlar los niveles de glucosa en sangre es importante. También esto conlleva a que precisamente pueda haber una prolongación en la vida de los afectados por esta enfermedad, porque como sabemos, la diabetes puede llegar a ciertos puntos en lo cual es tan severa que puede llegar a producir incluso la muerte. La medicación antidiabética precisamente se hizo para poder cumplir con estos objetivos. A continuación, les enseñaré y les mostraré algunos de estos medicamentos, así como también comentaré un poco acerca de su mecanismo de acción. También cabe recalcar que muchos de estos medicamentos por sí solos no pueden revertir o controlar completamente lo que es la diabetes. De hecho, a nivel mundial se ha recomendado lo que es llamado la terapia combinada. Como sabemos, la diabetes tiene efectos muy variados dentro del organismo. No es solamente que afecte a un sistema en particular. Esta también es una de las razones por lo cual la terapia combinada es ampliamente recomendada. Eh, la terapia combinada se refiere a un uso simultáneo entre dos medicamentos antidiabéticos.
Un ejemplo aquí presentado es la metmorfina con las tiazolidinedionas. El primer medicamento que vamos a revisar es la metmorfina. La metmorfina proviene de una planta, obviamente de origen natural, que es la Galega officinalis, también llamada galeguina. Una de las cosas más importantes acerca de la metmorfina es que es el medicamento más común a nivel mundial para el tratamiento de la diabetes. El mecanismo de acción, siendo muy vulgar, es que suprime la liberación de glucosa por parte del hígado. Esto lleva a una regulación de la glucosa en sangre al momento y también una regulación de la glucohemoglobina. La glucohemoglobina se refiere a la hemoglobina que está unida a grupos glucosídicos. Esta glucohemoglobina proporciona información esencial para el tratamiento clínico de los pacientes con diabetes, ya que da la media de cómo han estado los niveles de glucosa en sangre desde hace 3 meses. Esto es debido a que, como sabemos, la hemoglobina tiene un tiempo de vida de 90 días. Entonces es por eso que puede proporcionar información útil de tiempo atrás. El mecanismo de acción. Tal como menciona el artículo, los mecanismos de acción específicos de la metmorfina continúan siendo no completamente dilucidados para la comunidad científica. Sin embargo, se han propuesto varios mecanismos de acción, los cuales han sido comprobados y parecen explicar casi por completo los mecanismos de acción específicos de lo que es la metmorfina. Para iniciar me gustaría comentar cómo es que la metmorfina llega a completar su tarea de prevenir e inhibir la secreción de glucosa por parte del hígado. Primero, la metmorfina tiene una carga positiva. Entonces, como sabemos, en el líquido intersticial se tiene una carga negativa. Sin embargo, dentro de la célula se posee lo que es una carga negativa, tal como aquí se menciona en este esquema. Pero incluso aún dentro de la mitocondria se tiene un potencial de membrana más negativo. Entonces, simplemente por un potencial eléctrico, la metmorfina sigue su paso a través hasta llegar a la mitocondria, que es donde se cree que puede tener su sitio de acción. La entrada a la célula, cabe recalcar que es debido a un canal que se llama canales transportadores de cationes. Básicamente es por este canal donde la metmorfina logra llegar adentro de la célula. Ahora bien, ¿qué es lo que hace la metmorfina una vez dentro de la mitocondria? Bueno, se ha planteado que inhibe el complejo número 1 de la mitocondria en los hepatocitos. Como sabemos, la mitocondria lleva a cabo lo que es la producción y síntesis de ATP. El ATP es lo que es conocido como la moneda energética debido a que es un recurso invaluable para proveer de energía a la mayoría de los procesos llevados a cabo en el metabolismo, tanto celular como a nivel de todo el organismo. Entonces, como se produce esta inhibición en este complejo, se da un desbalance en la proporción de AMP y de ATP. También esto lleva a un desbalance en el nivel de ADP en relación al ATP. Como sabemos, son múltiples los procesos que requieren de energía y que también al mismo tiempo son los encargados de la producción o secreción de la glucosa por parte de estas células. Un ejemplo es la gluconeogénesis. La gluconeogénesis se dice, o más bien se cree o se ha comprobado que requiere de 6 ATPs para poder llevar a cabo la síntesis de glucosa, que es por eso que es llamada gluconeogénesis. Se cree que la inhibición del complejo número 1 de la mitocondria es debido a que hay una inhibición de una enzima que es necesaria para que haya una donación de electrones en este complejo. Esta enzima es la glicerofosfato deshidrogenasa. Esta enzima cataliza el transporte del NADH producido de la glucólisis y a la cual se le conoce a esta enzima como la lanzadora de protones porque precisamente
transfiere estos protones desde un gliceral 3-fosfato hacia una hidroxiacetona, y esto, a su vez, va después a proporcionar los protones necesarios para un FADH2. De esta manera, si se inhibe, que no hay un donador inicial de protones y electrones en el primer complejo. Otro de los efectos de la metmorfina es la activación de la quinasa dependiente de la AMP. Esta es una enzima, la cual va a ser activada precisamente por los niveles de AMP y ADP intracelular cuando hay una relación alta en comparación al ATP. Esta enzima va a activar varios procesos, los cuales van a cambiar un poco lo que hace la célula. Usualmente va a pasar de un modo que va a consumir energía en la célula a un modo que va a producir. De hecho, se dice que es un medidor para precisamente conservar la célula cuando hay bajos niveles de energía disponible. También esta enzima lo que va a hacer es que va a inhibir la fructobifosfatasa. Esta enzima es necesaria para la gluconeogénesis. De hecho, es una enzima necesaria para lo mismo. Entonces, es otro método por el cual se inhibe la síntesis de glucosa por parte de los hepatocitos. A continuación, les muestro ciertas ventajas. Una de ellas es que no causa hipoglucemia. Esto debido a que la hipoglucemia es usualmente causada por medicamentos que aumentan la secreción de insulina. La hipoglucemia es cuando los niveles de glucosa en sangre pueden ser problemáticos debido a que son muy bajos. También disminuye la resistencia a la insulina debido a que produce una cierta translocación en los transportadores de glucosa. Los transportadores de glucosa son aquellos que logran y que medían la entrada de glucosa a la célula. Esto es debido a que, como aquí se menciona, translocan los transportadores de glucosa, que serían los GLUT4. También poseen un bajo costo y cabe recalcar que precisamente hay una gran disponibilidad a nivel global, y es por eso mismo que esta es un medicamento de primera línea y que es de los más usados. Otro grupo de medicamentos son las sulfonilureas. Las sulfonilureas son un grupo de medicamentos que aumentan la secreción de insulina. Básicamente, este aumento en la secreción de insulina lleva a algo que se llama como hiperinsulinemia, que es cuando los niveles de insulina en el torrente sanguíneo son bastante altos. Esto va a producir que se venza a lo que es conocido como la resistencia a la insulina, que es causa de la diabetes tipo 2. Esto conlleva a un decremento en los niveles de glucosa plasmática y, por ende, al nivel de glucohemoglobina. Sin embargo, es importante mencionar que el decremento en los niveles de glucohemoglobinas es solamente, no es un efecto duradero. De hecho, se ha comprobado que conforme pasa el tiempo, el nivel de glucohemoglobinas regresa a sus niveles normales. El mecanismo de acción. Es de vital importancia también recalcar que para que haya un adecuado y un certero uso de las sulfonilureas, es que tiene que haber cierta integridad y cierta funcionalidad por parte de las células secretoras de insulina. Esto es precisamente en las células beta pancreáticas. Y otra cosa muy importante es saber que no estimulan la síntesis de insulina, sino que simplemente aumentan la liberación de la misma. A continuación procederé a explicar lo que es esta imagen y también daré a entender ciertas cosas que son necesarias para saber su mecanismo de acción. Como sabemos, cuando ingerimos un alimento, la glucosa va a llegar a muchos lados, básicamente, pero uno de ellos es las células beta-pancreáticas. Aquí no está esquematizado, pero una vez que llega,
y entra a través de un transportador de glucosa, ya sea un GLUT1, GLUT2, GLUT3 o GLUT4, esto va a llevar precisamente a la síntesis de ATP debido a que lleva a cabo todo lo que es conocido como la respiración celular. Pasa a través de la glicólisis, pasa a través del ciclo de Krebs y finalmente termina en la fosforilación oxidativa eh, que va a producir ATP. Ahora bien, este ATP va a tener su efecto en los canales dependientes de ATP, que son estos canales de aquí. Estos canales se les dice dependientes de ATP porque una vez que la concentración de ATP es alta, se van a cerrar. Entonces, una vez que están cerrados, el potasio no va a poder encontrar su salida hacia el líquido intersticial y va a tener que quedarse dentro. Esto va a modificar el potencial de membrana de la célula beta, lo cual va a llevar a cabo una despolarización. Esta despolarización va a abrir los canales de calcio y estos canales de calcio van después a volver a modificar el potencial de membrana, lo cual va a afectar a la secreción de insulina. Básicamente este es el mecanismo de acción por parte de las sulfonilureas. Más datos acerca de las sulfonilureas es que no tienen un efecto protector en las células beta pancreáticas. Esto debido a que como hay una mayor secreción, pues pueden llegar a sobrecargar y ponerle una sobrecarga a las células beta pancreáticas, lo cual puede llevar irremediablemente y fatalmente a un fallo de las mismas. Como había mencionado al inicio, los niveles de glucohemoglobina decaen al inicio. Sin embargo, con el tiempo aumentan de manera rápida debido a que las sulfonilureas no presentan alguna protección a largo plazo. También cabe mencionar que son de bajo costo, lo cual ayuda y prácticamente conlleva a que sean un medicamento usado globalmente y de manera muy, muy común. Otro grupo que vamos a revisar son las meglitinidas. Me gustaría citar una definición que precisamente se me hace la más acertada, y es: la expresión de análogos de la meglitinida fue introducida en 1955 para designar a las nuevas moléculas consideradas como agentes secretarios de insulina de acción no sulfonilurea. Básicamente se refiere a que tienen un mecanismo de acción similar a la sulfonilurea, sin embargo, sus receptores no son los mismos. Presentan, como aquí menciono, un mecanismo es de corta duración, sin embargo es de una rápida acción. O sea, de hecho se recomienda que precisamente sean ingeridos antes de la comida. Como había presentado en este esquema, aquí este receptor es un canal llamado SUR2 y en las meglitinidas va a ocupar el canal SUR1. Entonces, el mecanismo de acción es similar, sin embargo, el sitio receptor es distinto. Es por eso que se catalogan, también por su origen, en una categoría completamente distinta. Otro grupo que es de vital importancia para entender los medicamentos antidiabéticos es que hay ciertos de ellos aumentan la sensibilidad a la glucosa. Tal es el grupo de las tiazolidinedionas, dentro de los cuales se encuentran obviamente ciertas variantes y ciertos medicamentos que poseen ciertos efectos distintos. Sin embargo, se les agrupa en un grupo general, tanto por su funcionalidad como por su origen. Aquí he de mencionar que poseen múltiples efectos. Sin embargo, se consideran medicamentos de segunda línea o uso para terapia combinada. Esto es debido a ciertos problemas que hubo en el pasado, que de hecho se ha prohibido la venta de ciertas tiazolidinedionas debido a que podían causar falla hepática o falla renal. El mecanismo de acción. Básicamente el mecanismo de acción es que se unen a receptores nucleares.
en este caso sean los PPAR, que son unos receptores que precisamente se expresan más en ciertos tipos de tejidos. Estos tejidos son los músculos, el hígado y el tejido graso. Cabe mencionar que sus efectos son muy variados. Como podemos leer aquí, hay una apoptosis en células resistentes a la insulina, así como también hay una proliferación de adipocitos con sensibilidad aumentada. A esto se refiere a que precisamente hay un intercambio o un recambio de células y las nuevas células van a ser más sensibles a la glucosa que las anteriores. También se ha comprobado que aumentan la síntesis y secreción de insulina en los islotes pancreáticos, así como también causan un aumento en el apetito que conlleva casi usualmente a un aumento de peso. También, tal como en un medicamento que habíamos visto anteriormente, causa una translocación en ciertos canales, lo cual va a ayudar a la sensibilidad y la va a aumentar y la va a aumentar. Estos canales son el GLUT1 y el GLUT4. Voy a dejar la bibliografía porque precisamente yo creo que es un artículo muy completo y el cual expone de mucho mejor manera el uso de este medicamento, más allá de solamente el artículo. Otro tipo de medicamentos son los moduladores del GLP-1. El GLP-1 es una hormona liberada para precisamente estimular la secreción de insulina e inhibir la degradación de glucógeno. Básicamente esta hormona es liberada después de que nosotros tenemos una comida. De hecho, se libera por el intestino. Mm, una disculpa. Donde me había quedado es que precisamente en los moduladores de GLP-1 ya había mencionado que esta es una hormona liberada después de una comida, liberada por el intestino. El principal sitio de acción de este GLP-1 va a ser en el hígado, ya que va a precisamente inhibir tanto la liberación de glucagón y esto va a llevar obviamente a un decremento en la liberación de glucosa por parte del hígado. Tal como aquí lo menciono, de hecho. Hay dos tipos de medicamentos que básicamente utilizan esta hormona para poder controlar los niveles de glucemia. Uno son los moduladores, en el cual está los inhibidores de DDP4, que son los que aumentan el volumen de GLP en la sangre y prolongan su vida media. De hecho, básicamente hay algo que comentar aquí y es que hay una diferencia entre estos dos y de hecho es algo que aquí está mal. Es que estos no aumentan el volumen, sino que simplemente prolongan su vida media, mientras que los agonistas del GLP-1 aumentan el nivel y poseen los mismos efectos. De hecho, como es la misma hormona, posee los mismos efectos, sino que simplemente su farmacodinámica es distinta. Esto también tiene un efecto en las células beta pancreáticas, ya que aumenta la secreción de insulina. Este es el mecanismo general de los moduladores de GLP-1. De hecho, se ha descrito que precisamente este tipo de medicamentos tienen un uso bastante seguro. Sin embargo, sus efectos en el control de la diabetes tienden a ser modestos en comparación de los otros. Sin embargo, como su control y su seguridad es bastante amplia, se recomiendan en terapias combinadas. También cabe recalcar que tienen un efecto positivo a largo plazo en el control de esta enfermedad. Otro tipo de medicamentos que a continuación vamos a ver es que hay una reducción en la absorción intestinal de glucosa.
Estos son dos medicamentos ejemplo de esto, la carbosa y la voglibose. Este, tal como se menciona en el título, hay una disminución en la absorción de la glucosa por parte del intestino. También hay un aumento en la liberación del GLP-1 en el mismo. Como ya habíamos visto en el medicamento anterior, el GLP-1 es de gran ayuda precisamente para el control de la glucemia. Sin embargo, su efecto tiende a ser menor que el de los medicamentos anteriores. También una de las contraindicaciones o posibles efectos secundarios o también llamadas desventajas acerca de este tipo de medicamentos es que puede llegar a producir ciertas enfermedades del tracto gastrointestinal, tales como la diarrea, el dolor abdominal o el vómito. Hay otro tipo de medicamentos que tiene un funcionamiento similar al anterior, sin embargo, no reduce la absorción en el intestino, sino en el riñón. El mecanismo de acción es debido a unos canales llamados SGLT2, que son unos transportadores de sodio-glucosa. Disminuyen básicamente la cantidad máxima de glucosa que puede ser absorbida en el riñón, lo cual va a provocar que haya una mayor pérdida de glucosa a través de la orina. También se ha llegado a considerar que precisamente este tipo de medicamentos puede llevar a una pérdida de peso debido a la cantidad de calorías que se pierde a través de la orina. Se lleva una pérdida de calorías a través de la orina. Se cree que tiene un efecto bastante bueno. Se ha comparado incluso un efecto similar al de la metmorfina en cuanto a control de glucemia se refiere. Y el medicamento que yo creo que la mayoría está familiarizado es la insulina, ya sea una inyección o ya sea en uso oral. Obviamente, pues tiene un efecto positivo en los niveles de la glucemia o en los niveles de glucohemoglobina. Sin embargo, este medicamento tiene una contraindicación o un efecto adverso bastante, puede llegar a ser severo, que es la hipoglucemia. El problema con los medicamentos que provocan la secreción de insulina o como tal la insulina inyectada o tomada como tal, pueden llevar a este padecimiento que es la hipoglucemia. Es por eso que se recomienda que se lleve, como les había comentado en el inicio, la terapia combinada entre varios de estos medicamentos para precisamente disminuir los efectos secundarios y que se complementen el uno al otro, logrando controlar o prevenir el paso de la prediabetes a la diabetes, que es algo muy importante y que se ha enfocado en ello los estudios clínicos desde hace mucho tiempo, precisamente para mejorar la calidad de vida de personas que pueden padecer o ya padecen esta enfermedad. Esta es una tabla general y que creo que explica muy bien lo que les acabo de, de platicar. Y como podemos ver, aquí expone cada una de las drogas que vimos con anterioridad. Las flechitas hacia abajo quiere decir que reducen y las flechas hacia arriba quiere decir que incrementan. Tenemos el ejemplo de la metmorfina, que no tiene una durabilidad, es por eso que debe ser tomada con constancia. Tiene un mecanismo de acción en la producción hepática de glucosa, como podemos ver tiene las flechas hacia abajo, lo cual quiere decir que hay una disminución en la secreción hepática de glucosa, produce una pérdida de peso, produce que haya una disminución en la probabilidad de tener accidentes cardiovasculares. De hecho, se ha considerado que puede ser beneficioso y solamente tiene ciertos efectos secundarios. El grupo de la sulfonilurea, como podemos ver, todos ellos tienen un efecto positivo al disminuir la glucemia y al disminuir los niveles de glucohemoglobina. Todos tienen la flechita hacia abajo, algunos tienen dos, algunos tienen uno, dependiendo de qué tan buenos sean. Algunos tienen durabilidad, algunos no. Aquí tenemos los mecanismos de acción de cada medicamento, es por eso que considero que esta tabla es de vital importancia y muy importante. Y podemos ver
que precisamente se pueden tener distintos enfoques y tener distintos sitios de acción para atacar a la misma enfermedad. Secreción hepática de glucosa, secreción de insulina, aumentar esta sensibilidad, eh, inhibir ciertas enzimas que producen glucosa, tal como esta inhibición de la secreción de glucagón que va a llevar posteriormente al rompimiento del glucógeno. Considero que es vital para precisamente poder controlar cada uno de los factores de esta enfermedad, conocer a fondo bien los medicamentos para precisamente poder hacer una buena elección, precisamente para llevar a cabo o tener una mejor calidad de vida. De hecho, es importante porque tal como les había mencionado al inicio, tener diabetes no es solamente algo que te afecte físicamente o fisiológicamente, sino que conlleva una carga psicológica en el individuo debido a que es una enfermedad bastante agotadora. Tal como menciona aquí, es que reduce significativamente la calidad de vida del individuo. Y es por eso mismo que se le ha dado tanta importancia en la farmacología poder tratar esta enfermedad. Ciertamente, la cantidad de personas que poseen diabetes es un número bastante grande, lo cual va a llevar también, tal como aquí se menciona, que haya como un incentivo por parte de la población hacia el sector científico para que haya una creación, una mejora y también hacia la parte que aprueba estos medicamentos para que precisamente haya una mayor variedad y haya una mayor posibilidad de elección por parte de la población para que se adecue más a sus necesidades, no solamente físicas o culturales, sino también que le pueda proveer la posibilidad de tener una elección personal sobre qué es lo que quiere para su vida. Aquí, tal como lo explica el artículo, hay ciertas medidas y ciertas maneras de poder corroborar o intentar corroborar cómo es que el paciente puede precisamente ayudar a la investigación. Aquí podemos ver precisamente qué dominios abarca estos medidores, tanto que abarcan un nivel biológico o un nivel fisiológico, a los síntomas, a la funcionalidad total y el cómo lo percibe el individuo. Vamos a ver que también se considera al individuo como tal, tanto genéticamente, cómo es su personalidad y cómo esto puede afectar o cómo puede afectar su enfermedad, si hace ejercicio, si no lo hace, su dieta, y el cómo la cultura afecta precisamente al desarrollo de la enfermedad. Por ejemplo, aquí en México se cree que tenemos una alta resistencia a la glucosa debido a nuestra cultura. Se nos ha inculcado que comer azúcar o comer carbohidratos desde niños es completamente natural y no es algo malo, de hecho es algo de lo cual se abusa. Y sobre todo el ambiente. Si vivimos en un lugar en el cual es más fácil el acceso a los carbohidratos que a las proteínas, entonces pues hay un factor ambiental dentro de nuestras decisiones y cómo esto repercute en el padecimiento que es la diabetes. Estos son los enfoques principales, después que son los mecanismos fisiológicos de la enfermedad, los síntomas físicos, los, los daños acerca de la mentalidad del individuo, que puede traer a un decaimiento en la calidad de vida, un dolor intenso, una fatiga, una pérdida de memoria, lo cual va a afectar a su movilidad, cómo el individuo lleva a cabo las tareas que llevaba diariamente, o incluso cómo lleva a cabo las tareas de relación social o que tienen que ver con un uso más intelectual, escuela, socialización, trabajo, y el cómo esto también va a afectar no solamente al individuo, sino a los que le rodean. Obviamente va a terminar afectando a lo que es sus emociones y el cómo se siente. Y todo esto va a converger en lo que es la calidad de vida.
Como sabemos, para precisamente poder corroborar estos datos y tenerlos en mente, se necesitan llevar a cabo ciertos procesos para que sea un poco más confiable la recolección de datos. Eh, También, pues básicamente va a ser el cómo el doctor va a recoger estos datos y el cómo también van a ser de ayuda para un mejor pronóstico acerca del individuo. Podemos tener desde laboratorio e imagenología para ver cómo está el paciente fisiológicamente o anatómicamente, el cómo le ha afectado a la enfermedad, el comunicarse con él, este, a distancia para saber cuál es el estado en el que se encuentra. También está la posibilidad de enviarle correos diariamente para que se mantenga y mantenerse al tanto de la situación. El mandarle cuestionarios o encuestas para, para saber cómo es que se ha sentido o cómo es que va el tratamiento. Y también puede haber un apoyo mutuo entre personas que padecen esta enfermedad. Básicamente, quisiera dar por resumido que lo único que importa es mejorar la calidad de vida del paciente. Es por eso que se ha dado tanto incentivo a las farmacéuticas para que desarrollen medicamentos antidiabéticos que tengan un número de enfoques completamente variados. Así, para poder otorgarle al individuo la posibilidad de elegir qué es lo que más le conviene. Gracias. Muy buenas tardes. A continuación yo voy a abordar la parte del artículo que tiene que ver con la expectativa futuro y también se incluirá un pequeño resumen acerca de las funciones de las células y de cómo funciona la diabetes a rasgos mayores, pues mis compañeros ya lo han explicado más específicamente. Bueno, primero que nada hay que mencionar que el paso más importante a lo que se quiere llegar cuando se realiza un tratamiento para la diabetes mellitus tipo 2 es a controlar los niveles de glucosa en sangre o a la normalización a largo plazo de los niveles de glucosa en sangre, como dice en mi presentación. Para esto hay que centrarse en dos principales objetivos. Uno, que es retrasar o revertir el fallo de las células beta del páncreas, que esto a su vez nos permite garantizar una secreción continua y adecuada de insulina para el organismo y además de eso, pues mejorar la resistencia a la insulina, ¿no? Que de nada nos serviría la insulina si el cuerpo se resiste a ella. Además de esto, uno de los enfoques más grandes más importantes, más bien, que se le da al tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 es el tratamiento de las enfermedades micro y macrovasculares. ¿Por qué? Porque estas enfermedades micro y macrovasculares representan un gran problema para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. En una diapositiva que sigue, les voy a explicar un poquito más acerca de estas enfermedades y de su epidemiología y de cómo funcionan. Bueno, para mejorar lo que tiene que ver con la secreción de la insulina, pues tenemos que enfocarnos en quiénes producen la insulina. Y los que producen la insulina, pues son las células beta del páncreas. Recordemos que en la diabetes mellitus tipo 2 existe una pérdida de masa celular y de tamaño en las células betas del páncreas. Y pues esto es la principal causa de tener la necesidad de proveer a los pacientes con insulina exógena, insulina sintética que pues encontramos en distintas presentaciones. Bueno, para tratar estas enfermedades, para tratar esta parte específica de la enfermedad, hay que usar varios tipos de métodos. El primero es pues, los agentes supresores de la inflamación, que son los bloqueadores de la IL-1 beta y el salato, como inhibidor de la NF-κ beta. Además, eh, hay nuevos tratamientos, por ejemplo, lo que tiene que ver con microARN, que además de ayudarnos a mejorar
el pronóstico de los pacientes también nos enseña algo acerca de cómo se regeneran las células. Por ejemplo, los microARNs regulan las funciones de las células betas y además estudiarlos expone las vías que llevan a la restauración de estas células beta. Por lo tanto, podemos usar estos microARNs como un pequeño caminito, como creadores de zanjas que nos ayuden para tratar bueno, más bien, para observar cómo es que suceden estos procesos y cómo promoverlos además, que es lo más importante. También se proponen nuevos secretogogos de la insulina. Los secretogogos son fármacos que liberan insulina de manera directa, actuando sobre los canales de calcio dependientes de ATP en las mitocondrias, en las células beta del páncreas. Y además de esto, estos secretogogos pueden actuar también sobre las células KIL enterógenas que se encuentran en el intestino. Bueno, en una diapositiva más adelante, les voy a exponer en dónde están cada uno de estos, en dónde actúan cada uno de estos fármacos. Además de esto, también se proponen los activadores de la glucosinasa. La glucosinasa, recordemos que activa la glucólisis en las células beta y además convierte la glucosa a glucosa 6-fosfato, ¿no? Que pues es la vía de la glucólisis más importante. Entonces, si nosotros activamos la vía de la glucólisis, pues disminuimos las concentraciones séricas de glucosa, ¿no? Por consiguiente. Además tenemos a los inhibidores de la glucogenina. Recordemos que la glucogenina es la parte central del glucógeno, entonces sin glucogenina pues no podemos sintetizar glucógeno. Si inhibimos la glucogenina, pues por consiguiente también vamos a tener una reducción puntual en los niveles de glucosa. Lo que respecta a la sensibilidad a la insulina, pues tenemos una serie de fármacos ya conocidos. Por ejemplo, tenemos a la metformina, que es como que la más usada en el tratamiento de la resistencia a la insulina. La metformina que actúa, la metformina de nueva generación, que es la que actúa en la parte inferior del intestino, es muy importante. ¿Por qué? Porque reduce la hemoglobina glicosilada y además, pues, disminuye la sensibilidad a la insulina. También podemos encontrar algunos moduladores selectivos de las PPAR y gamma, que son factores de transcripción regulados por ligando. Estos PPAR y gamma, pues además, regulan la adipogénesis, el metabolismo de los lípidos y la homeostasis de la glucosa. Bueno, también tenemos los MPS1 y MPS2, que son compuestos dirigidos a las proteínas mitocondriales, los factores de crecimiento fibroblástico que reducen los niveles de glucosa en humanos, y los inhibidores de la piruvato deshidrogenasa 4, que pues aumenta la oxidación del piruvato en el músculo y reducen el lactato y albúmina en el hígado. Además tenemos también los inhibidores de la piruvato deshidrogenasa 2 que disminuyen la gluconeogénesis en el hígado. Y como último tratamiento para esta sensibilidad hacia la insulina tenemos la imeglibina, que contiene tetrahidrotricina, que pues, disminuye la hemoglobina glicosilada y aumenta la secreción y sensibilidad a la insulina. Con respecto a las comorbilidades, me quisiera regresar un poquito a lo que tiene que ver con las enfermedades micro y macrovasculares. ¿Por qué? Porque estas enfermedades micro y macrovasculares son uno de los principales problemas en la diabetes mellitus tipo 2, como se los había mencionado anteriormente.
Y bueno, algunas referencias nos dicen que la diabetes tipo 2 aumenta de 2 a 4 veces la probabilidad de enfermedad coronaria y que el 80% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 mueren por enfermedades cardiovasculares. Esto es de ACACES en el 2002, imagínense. Entonces, debemos dar un salto muy cuantitativo con respecto a las enfermedades, a las enfermedades cardiovasculares, porque pues, o sea, es de lo que más merma en la diabetes mellitus tipo 2. Bueno, además también otros datos hacen referencia a que la expectativa de vida en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 va de 7 a 10 años menos que las personas normales, las personas que no presentan estas cosas, ¿no? Y también es información de ACACES en el 2010. Las enfermedades macro y microvasculares incluyen una serie de patologías, pero las más específicas para la diabetes mellitus tipo 2 son en las macrovasculares, la cardiopatía isquémica, los accidentes cerebrovasculares, y la ateropatía periférica. Ah, además, en las enfermedades microvasculares tenemos a la nefropatía, retinopatía y miocardiopatía. Bueno, estas enfermedades micro y macrovasculares se dan por una sencilla razón, que es la disfunción endotelial. No se conoce aún a ciencia cierta por qué sucede esta disfunción endotelial. Se tienen algunas ideas de por qué es que sucede, pero no sabemos concretamente por qué pasa. La disfunción endotelial implica un vasoespasmo y pues, trombosis. Y uno de nuestras pistas, de nuestras mejores pistas de por qué pasa esta disfunción endotelial es la siguiente. Bueno, debido a una menor biodisponibilidad de óxido nítrico debido al estrés oxidativo secundario a la hiperglicemia prolongada. Entonces, aún no existen tratamientos novedosos que respecten a las enfermedades micro y macrovasculares. Aún estamos esperando por nuevas técnicas y nuevos fármacos que nos ayuden a controlar esto. Hasta ahora nuestra única esperanza es lo que estamos haciendo hasta ahora, ¿no? Que tiene que ver con normalizar los niveles de glucosa a largo plazo. Y bueno, aquí les pongo un pequeño resumen de lo que les hablé y de dónde actúan cada uno de estos compuestos que pues ya les había mencionado anteriormente.